Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al workshop gratuito de Webstarted Academy Introducción a SQL. Antes de arrancar, voy a presentarme. Mi nombre es Kevin Kovacs, soy licenciado en Economía, actualmente cursando un posgrado en Ciencia de Datos y tengo aproximadamente 3 años y medio trabajando en el mundo de data. Pasé por casi todos los roles de data, pasé como científico de datos, analista de datos, ingeniero de datos actualmente, y me encanta todo lo que es el research, o investigación, como quieran decirle. Bien, en el workshop de hoy vamos a estar hablando un poquitito qué es SQL, cuáles son las consultas más básicas que se puede hacer con SQL, pero primero hay que definir qué es una base de datos. ¿Por qué nace? ¿Ok? Una base de datos pueden pensarla como que es un lugar donde se guarda información de manera organizada. ¿Ok? Es un conjunto de datos. Vamos poniendo conceptos un poco más serios, si se quiere. Es un conjunto de datos al que distintos usuarios pueden acceder en cualquier momento. ¿Ok? Mientras tengan los permisos necesarios. Cuando hablo de usuario de base de datos, me refiero a cualquier persona o máquina que esté intentando acceder a una base de datos. Es decir, yo accedo, soy un usuario. Creo un bot que accede a una base de datos, también va a ser un usuario. Guarda. Cuestión que para poder manipular estas bases de datos, poder editar, poder acceder, poder ver qué hay en una base de datos, se requiere un lenguaje en común para hablar con esas bases de datos. Es decir, para comunicarse con esas bases de datos. En este caso hablamos de SQL. SQL significa Structured Query Language, o lenguaje estructurado básicamente de consultas, y esto ya nos dice muchas cosas. Primero, que SQL es un lenguaje de consultas. Cuando uno dice lenguaje de programación no es del todo correcto, porque si bien programa las consultas, lo que hace realmente es consultar, no programarlo, ¿ok? Uno programa en Python, por ejemplo, en JavaScript, pero SQL es un lenguaje de consultas. Tenemos una base de datos y nosotros le consultamos cosas, ¿ok? Las gestionamos, las manipulamos por medio de SQL. Nace por la necesidad de estandarizar acceso a los datos, ¿sí? Para no tener una base de datos con unas características y dentro de la base de datos no para tener una tabla con unas características, otra tabla con totalmente otras características que no se pueda relacionar. Por eso SQL logra esta relación entre distintas entidades, que ahora vamos a ver bien qué significa cada cosa, porque estoy hablando de entidades, de relaciones, como qué significa todo esto, Kevin. Ya vamos a ir paso por paso, pero primero hay que definir un poquitito las cosas. Sirve para optimizar la gestión de grandes volúmenes de datos, si tiene sentido, ¿no? Piensen millones y millones y millones de filas. ¿Cómo hacemos nosotros para tratar con eso? ¿Ok? Pasándolo, por ejemplo, en un Excel, ¿sí? En un Excel técnicamente se puede tener una base de datos, pero no es lo correcto realmente. Alguien que hila finito te dice, no, bueno, si lo tenés en un Excel no es una base de datos. Podrían pensar eso y es correcto. Entonces, SQL es un lenguaje que nos permite hablar con la base de datos, como si fuera una receta para decirle a la base de datos qué es lo que queremos hacer. Entonces, existe para facilitar la comunicación con las bases de datos y consultas de manera estándar y sencillas. Ahora, las características principales de SQL parten de esta necesidad que mencionaba antes de por qué usar bases de datos, por qué usar SQL para comunicarse con bases de datos. Ustedes piensen que llega un montón de información y tienen que guardarla en algún lado. Imagínense información física. Ustedes van a querer que esté lo más ordenado y organizado posible. Y después, cuando ya tengan mucha información, poder acceder a esa información de la forma más fácil, más rápida y más personalizada también, guarda. Como ven en pantalla, SQL en español significa lenguaje de consulta estructurado. Todo esto que mencioné se puede resumir en la palabra estructura, ¿ok? Y se utiliza en bases de datos relacionales. Después, bueno, está NoSQL, por ejemplo, que no se está cubriendo en este workshop, pero bueno, estaría bueno en un futuro tal vez hablar de todo esto de NoSQL. Por ejemplo, en los cursos que va a impartir Webstarted Academy sobre data. Pero eso lo vamos a dejar para después, es un pequeño spoiler. Otra característica es consulta, filtrado de datos. Si alguien decía, che, pero ¿qué le puedo consultar a una base de datos? ¿No? Alguien está diciendo, no se me ocurre, no sé qué le puedo consultar. Bueno, los filtros, por ejemplo. Capacidad de integrarse con múltiples lenguajes de programación. Cada lenguaje de programación tiene su forma de comunicarse con SQL. Por ejemplo, con Python se puede comunicar por medio de SQL Alchemy, que es una librería que uno la instala y luego se puede comunicar con bases de datos. Luego tenés
para cada gestor de base de datos, que ya vamos a ver qué significa un gestor de base de datos. Tenés uno, tenés otro, etc. Luego permite el uso de joins para combinar tablas. Y esto viene muy de la mano con que sea un modelo relacional. Ustedes piensen que tienen en una base de datos un montón de tablas. A las tablas las vamos a llamar entidades, ¿ok? A partir de ahora, dentro de la base de datos hay distintas entidades. Dentro de esas entidades, uno puede, o mejor dicho, uno debería poder relacionar las distintas entidades y decir, bueno, de acá tengo los usuarios y acá tengo los productos que consumieron esos usuarios. Entonces, quiero que se unan y que me termina dando, por ejemplo, no sé, el usuario 1, qué productos y todas las características del usuario 1 con todos los productos en la otra entidad, ¿ok? Y juntar todo en una para tal usuario, por ejemplo. Y para poder hacer eso se requiere de distintas claves primarias y claves foráneas. Se las presento, se lo cuento, luego vamos a ver un ejemplo para ver qué significa y cómo trabajar con ellas. Ahora, acá en pantalla pueden observar un poquitito la historia de SQL. Como ven, se parte de un modelo relacional y la teoría le da la necesidad a los desarrolladores de crear distintos software para poder satisfacerla. Luego se desarrolla SQL en 1974, precursor de SQL. De hecho, se le sigue diciendo SQL a SQL. No se le dice SQL, muchas veces se le dice SQL. Si ven algún tutorial en inglés, probablemente lo vean de esa forma. Luego, en el 79, se lanza la primera versión comercial de SQL. Y bueno, así a partir de ahí se lo empezó a trabajar, se agregaron características. Y en la actualidad, SQL es el estándar dominante para bases de datos relacionales. Como ven, SQL tiene un montón de años y se viene mejorando, ya sea SQL o los gestores de bases de datos, los sistemas de gestión de bases de datos, hace un montón de tiempo y por eso hoy en día funciona tan sencillo a tal punto que capaz ni siquiera hace falta programar las consultas o escribir las consultas, directamente tienen UIs o interfaces muy user-friendly y vas cliqueando y vas haciendo todo solo con clics. Pero esto al principio no era así, al principio era abrir una terminal y escribir todo en la terminal. Bien, ahora, usos y aplicaciones. SQL se usa prácticamente para todo porque siempre se va a necesitar guardar información, ¿ok? Lo que no se usa en SQL se podría decir que se usa en no SQL. Entre medio puede haber otros matices, pero lo podemos pensar así. Si hay un gran generador de volúmenes de datos, puede ir o a parar a una base de datos SQL o no SQL. En primer lugar tenemos gestión de bases de datos empresariales, consultas y análisis de datos, que también puede ser para bases de datos empresariales, desarrollo de aplicaciones web y móviles, generaciones de informes y dashboard, y ahí quiero detenerme. Cuando ustedes crean un informe, ¿sí?, tienen que partir de algún dato que está en algún lado guardado. Bueno, está guardado en una base de datos. ¿Cómo te comunicas? Por medio de SQL. ¿Ven ahora cómo empieza todo a tener un poquito más de sentido? Ustedes quieren crear en Power BI, por ejemplo, o en Looker, o en Tableau, un informe. Van a tener que conectarse a algún lado. ¿Y no sería genial que cuando se conecten ya estén todas las relaciones hechas? Piénsenlo. Se conectan a una base de datos SQL en, no sé, PostgreSQL y cuando ustedes van a graficar ya están todas las relaciones hechas. Entonces, cuando ustedes hacen un clic en un gráfico, cuando es interactivo, ya se arregla todo el resto de los gráficos. Eso se logra gracias al modelo relacional. Y SQL viene a trabajar con ese modelo relacional. Y tiene sentido entonces que la generación de informes y dashboards tenga, ¿sí?, como principal ingrediente a la hora de construir esta receta, que sería el informe, tener SQL. ¿Okay? Por eso en los cursos de análisis de datos se suele ver SQL como algo clave. Automatización de procesos de negocio. Ustedes pueden crear scripts, mismo para recuperar una base de datos en caso que se pierda, y tener todo un script que haga un montón de cosas. ¿Okay? Automatización de procesos de negocio. Esto está muy en boga hoy en día porque todo se busca automatizar, todo se busca no tener que codear o escribir de más, simplemente que se haga, ni siquiera tener que hacer clics, que sea todo automático. Y con SQL esto es muy sencillo. Bueno, Business Intelligence pueden pensarlo como el análisis de datos aplicado a un negocio, ¿sí? Aplicando distintas técnicas estadísticas, por ejemplo, administración de sistemas de gestión de contenido y análisis de grandes volúmenes de datos en Big Data.
Se podría decir que este último punto es el que le va a dar la razón de ser a todos los cursos que se desprendan de este workshop gratuito de SQL. Porque entendiendo cómo funciona este lenguaje de consultas, ustedes van a poder luego interactuar con Python para hacer un proceso de ETL, ¿sí? Con pandas, por ejemplo, y exportar únicamente el dataset que queremos manipular con los datos que queremos manipular, entre medio aplicando consultas SQL. Y es por eso que primero lanzamos este curso de SQL antes de lanzar el de Python. Porque a nuestro criterio es más importante primero entender cómo manejar una base de datos, o cómo gestionarla, cómo manipularla, cómo acceder a ella, y después ver lo básico en Python y cómo utilizar o complementar con SQL. Pero primero va a haber SQL. Bien. Los términos claves los términos claves de bases de datos. Primero, como dije, es un conjunto estructurado de datos almacenado de manera organizada. Si no está organizado, no estaría cumpliendo con algo que en bases de datos se llama normalización, ¿sí? Las distintas fases de normalización, que no es la idea de este curso hablar de esto, pero evita la redundancia en los datos, por lo tanto va a estar mejor organizado y mejor relacionado todo. Si quieren buscarlo, pongan normalización, fases de normalización, y ahí están todas las formas de lograr una base de datos normalizada. Ahora, sistema de gestión de base de datos. Yo lo había mencionado previamente y dije que con el tiempo iba mejorando la capacidad, ¿sí?, de inteligencia de los sistemas de gestión de base de datos. Bueno, este es, por ejemplo, PostgreSQL. Bueno, esto es, por ejemplo, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, ¿sí? Son los distintos programas, software que ustedes van a bajar para poder interactuar con bases de datos, ¿sí? Difieren levemente, muy levemente, en las consultas, pero muy poquito, muy poquito. Yo creo que viendo lo que voy a mostrar hoy, lo van a poder aplicar a Postgres, lo van a poder aplicar a SQLite, lo van a poder aplicar a MySQL, no va a haber problema con eso. Pero bueno, esos son los principales y sirve para eso, ¿ok? Es un software que permite trabajar con SQL básicamente. Luego, modelo de datos es la forma en que se estructuran y organizan. Por ejemplo, mencioné el SQL y no SQL. Bueno, acá está. Acá lo encontramos en la clasificación. Y luego empezamos a desglosar un poquitito cuando hablamos de tabla, que es esta entidad, que es una estructura que almacena datos en filas y en columnas. Ok. Luego, campo. Cada columna de una tabla representa un atributo. ¿Ok? Atributo, campo. Claves primarias y claves foráneas. Llegamos a un tema muy delicado. Un tema de que si esto está mal, probablemente toda la gestión de tu base de datos vaya a estar mal. La clave primaria nos sirve para identificar, ¿ok?, registros únicos en la tabla, ¿sí? Por ejemplo, piénsenlo de esta forma. Yo puedo pensar como un identificador único de cada persona un DNI. No se puede repetir, no tiene que repetirse. Entonces se puede utilizar un DNI. Después puede venir algún autor experto en bases de datos y decirte no, pero eso es redundante porque tiene muchos valores, tiene muchos datos. Vos tenés que intentar, una de las reglas de la normalización es que tengan poquitos valores. Entonces cada DNI tendría asociado un ID, ¿sí? Un ID. Y está quienes te dicen no, el DNI es una perfecta clave primaria. Bueno, cada uno tiene su criterio para armar sus bases de datos. Luego las claves foráneas básicamente son primary keys pero de otras tablas. Para yo poderme comunicar, por ejemplo, como estaba hablando antes de los usuarios y los programas. Yo digo, bueno, este usuario tiene el programa 1, 2, 3 y 4. En otra tabla voy a tener los programas 1, 2, 3 y 4 y que expliquen cuál es. Pero yo no puedo agarrar, o sea, sí puedo, pero no es correcto, agarrar y poner dentro de la columna los nombres de los programas, y menos si se van a repetir un montón. Entonces, bueno, ese es un poquitito lo que significa claves primarias y claves foráneas. Viene de la mano con el concepto de modelo relacional, ¿ok? Sin esto no podrías relacionarlos, porque es lo que permite que dentro de una base de datos con distintas entidades puedan establecer sus relaciones.
Bueno, los siguientes relaciones, que son las conexiones entre tablas para asociar datos, eso creo que quedó más que claro. Y las consultas, que son las peticiones para acceder o manipular datos dentro de la base de datos. Algunos piensan que consultar y manipular son dos cosas distintas, porque una le estoy consultando, le estoy preguntando, y la otra lo estoy manipulando. No, las consultas pueden verlo como peticiones, ¿ok? Son peticiones para acceder o para manipular. Ambas son consultas. Ahora, esta tablita de ejemplo, que no va a ser la que vamos a usar de todas formas en el ejemplo en vivo, pero como para que tengan así un pantallazo, vemos el ID. ¿Qué dijimos que es el ID? La clave primaria, primary key. Y luego, junto con ese, el resto de los atributos, ¿ok? Nombre, apellido, fecha de nacimiento, materia, nota, ¿sí? Se lo ve de forma vertical. Cada una de las columnitas es un atributo distinto. Ahora, luego, en materia pasa lo que decía recién. Che, pero inglés se está repitiendo un montón. ¿No es más fácil crear otra tabla que se llame materias y tener inglés igual a 1, geografía igual a 2? Entonces sería 2, 1, 1, 1, 1, 1. Bueno, sí, pero es una idea como para que entiendan cómo se ve una tabla no normalizada. Lo que van a ver ustedes cuando empiecen a trabajar. Generalmente no están normalizadas las tablas cuando sacan de internet, por ejemplo. Ustedes tienen que hacer ese proceso. Y luego, de manera horizontal, ¿sí? Para abajo, van teniendo los distintos registros. ¿Ok? Entonces, tenemos esta entidad, no esta base de datos, guarda, porque capaz alguno ya está diciendo, bueno, esta es una base de datos que tiene... No. Esta es una entidad perteneciente a una base de datos. Y tiene distintos atributos, ¿sí? Distintos campos, distintos registros. Entonces, una vez que quedó en claro este concepto, podemos hablar un poquitito más en profundidad de bases de datos y tablas. Lo que yo considero crucial para este workshop gratuito es que entiendan los tipos de datos, los data types, que son los que figuran en pantalla. Nosotros vamos a trabajar con números enteros, ¿sí? Int, small int, big int, que ustedes dirán, che, pero si es un número entero, ¿para qué me sirve guardar una columna como int o como small int? Bueno, por la memoria que va a ocupar, ¿ok? Eso es clave. Luego números decimales, cadenas de texto, fechas y horas, booleanos. Por ejemplo, true, false, verdadero, falso. Eso se llama booleano, ¿sí? O variable dummy también se la conoce. Datos binarios, imágenes y archivos. Enumeraciones con un conjunto de valores posibles. Ok, que capaz no es verdadero o falso, sino que son distintos valores posibles. Y por último vemos JSON, que sirve para almacenar datos en formato JSON en bases de datos que lo soportan. Si quieren saber cómo se ve un data type de JSON, les recomiendo buscar JSON y lo van a reconocer automáticamente porque está en todos lados. Si están mínimamente metidos en informática, ya habrán visto JSON, capaz no sabían que se llamaba así, pero es JSON. Ahora vamos a ver un ejemplo en vivo con las consultas más usuales, o por lo menos las más básicas, de SQL. Bien, estamos en SQLite Online, ¿ok? Dentro de SQLite Online, ustedes van a poder conectarse a SQLite, a MariaDB, a PostgreSQL y a MySQL. Simplemente cliquean acá y le dan a Click to Connect, ¿ok? Yo hice Click to Connect en SQLite. Bueno, entonces vamos a empezar creando una base de datos conceptual, porque realmente SQLite justamente es un mal ejemplo para crear una base de datos porque se empieza a trabajar directamente con tablas. Es decir, yo ahora creo una tabla escribiendo create table, ¿sí? Yo escribo create table y es el comando el comando es create, ¿sí? Dentro de create ustedes pueden en PostgreSQL, en MySQL, crear bases de datos, crear vistas, crear tablas. Bueno, en este caso vamos a crear una tabla. Entonces create y lo siguiente table. Entonces, luego de poner create table, nosotros lo que le vamos a decir es el nombre de la tabla. En este caso, estudiantes, por ejemplo. Es muy normal que las tablas o las entidades, cuando uno está practicando, sea sobre estudiantes, materias, locaciones, etc. Dentro de estudiantes vamos a crear una columna llamada ID y le vamos a decir qué tipo de dato queremos, qué data type queremos. En este caso, integer. Y si es un ID, va a ser el primary key. Esto es clave, esto es importantísimo, literalmente es una clave. Hasta ahora sabemos que vamos a crear una tabla, ¿sí? Que se llama estudiantes, por lo tanto se va a crear implícitamente una base de datos porque estamos con SQLite. Y una columna se va a llamar
ID, que va a ser un número entero, y que va a ser un primary key. Esto hay distintas formas de hacerlo. Pueden decir, avisarle que va a ser un valor que vaya de 1 a 100, por ejemplo, entre paréntesis, avisándole que va a ser este tipo de columna. Vamos a mantenerlo bien básico porque este workshop no busca complejizar las cosas. Vamos a crear un ID que sea un número entero y que sea un primary key. Fin. No buscamos nada más. Coma. Abajo. ¿Sí? O directamente, o sea, no pasa nada. Luego, nombre. ¿Sí? Que va a ser un text. Ustedes me dirán, para. ¿Por qué estás poniendo los comandos SQL en mayúscula? Y estás escribiendo los nombres de la entidad y los distintos atributos en minúscula. ¿SQL se da cuenta? No. No es lo que se conoce como case sensitive. Pero es una buena práctica en SQL para reconocer lo que está formateado en SQL y lo que le estamos pasando nosotros como usuario, ponerlo en minúscula y lo otro en mayúscula. Entonces, nombre text, edad integer, email text. Ahora pasa alguno agarra y dice, no, che, pará, pero así no se maneja en mi empresa, por ejemplo. Bueno, cada uno tiene la forma de manejar toda su base de datos. Lo que importa es que sea consistente. Ahora, si uno lo pone en minúscula, otro en mayúscula, otro... Hay que ser consistente. No importa si está bien así o está mal. Lo que importa es que todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con este mismo criterio. Y eso ya está bien. Le damos a Run. Y acabamos de crear, acá aparece, estudiantes y que tiene estas 4 columnas. Ahora, nosotros, antes de ver qué hay adentro de la tabla, podemos empezar a insertar valores. ¿Ok? Entonces, ponemos insert into estudiantes. Insert into estudiantes. Y le vamos a pasar nombre, edad y el email. Y los valores, por ejemplo, no sé, Jorge, qué sé yo, 22 y no sé, jorgito@ejemplo.com. Ok. Y a lo último ponemos punto y coma. Ah, eso es algo que me olvidé de decir la anterior. Cuando terminás, tenés que poner punto y coma. Para avisarle a SQL que estás terminando toda la sentencia. Ya la estás terminando. Así la terminás. Y le das a Run. Listo. Ahora tenemos, dentro de cada columna, tenemos estos valores. Insert into. Le decís el nombre de las columnas y el nombre de la entidad. Y los valores que vas a insertar. Si acá pondría 2, acá abajo tendría que poner 2, ¿entiende? Bien. Como si me fueran a contestar, lo van a ver después de que esté grabado y editado el video. Pero, bueno. Luego vamos a ver que todo esto de insertar, de crear, incluso los permisos y todo, está en el anexo. Al final del Power está todo el anexo con la clasificación, porque uno podrá decir, che, pará, pero crear la tabla e insertar valores y después verlas son 2 sublenguajes distintos. Está al final eso, pero para no complejizar las cosas, vamos a lo básico, vamos a ver un par de consultas y listo. Entonces, ahora vamos a ver qué se creó, ¿sí? Para eso ponemos select. Nosotros podemos poner el nombre de las columnas, ¿ok? ¿Ok? ID, podemos poner nombre, edad, email... Pero esto no es para nada eficiente. Ponemos este simbolito, ¿ok? Este asterisco. Y ya tenemos todas las columnas seleccionadas. From estudiantes. Esta es la consulta más común de SQL del mundo. Es seleccionar y, bueno, le estamos pidiendo todas las columnas. ¿De dónde? De estudiantes. Y tenemos a Jorge, de 22, con su mail. Y así se van agregando datos, ¿ok? Entonces, nosotros lo que hicimos antes, acá, se le puede ir agregando distintos valores. Podemos ir poniendo otras cosas. En vez de Jorge, Pablo. Pablo, 21, y acá ponemos Pablo. ¿Ok? Y esto lo voy a guardar por si después lo necesitamos. Pero ahora uno puede pensar, bueno, creé las columnas. O sea, creé la tabla con esas columnas, le agregué valores y... ¿qué más? O sea, ¿cómo sigo? Bueno, lo que se suele hacer es, si la tabla está bien y le querés agregar alguna columna porque te olvidaste, por ejemplo, se puede utilizar el comando de alter y que vas a cambiar la tabla. Alter table, estudiantes, y se le escribe add column. O sea, así de sencillo, así de obvio. Fecha-registro. Y me está faltando algo acá, ¿sí? Yo pongo punto y coma.
Pero me está faltando algo, ¿se acuerdan? Cuando creamos la tabla, ¿qué le decíamos después de la columna? Le decíamos el data type. Entonces, claro, date. Listo, ya está. Date. Run. Le acabo de crear a estudiantes fecha registro. Pero pará, me van a decir. Pará. Yo la vengo. Pongo select everything from estudiantes. Corro esto. Che, me da un null. Creaste una columna y este usuario no tenía. Bueno, hay que actualizarlo. Entonces ponemos update. Es muy sencillo. Si saben inglés o saben un poquitito de inglés, estos comandos son muy fáciles. Es muy sencillo. Le decís, actualízame. ¿Qué me vas a actualizar? Estudiantes. ¿Ok? Y seteame la fecha de registro. ¿Ok? Igual a, no sé, qué sé yo, 2024, la fecha de hoy. No, vamos a poner, bueno, vamos a poner así, 2024, 0827. Donde, ¿ok? El ID sea igual a, ¿cuál es el ID? A este. A 1. Punto y coma. Vamos a ver un poquitito lo que acaba de pasar porque acabo de poner un where acá que creo que todavía no lo habíamos visto. Guarda. Le decimos que me actualice estudiantes, es decir, la entidad, agregando esto. ¿Pero dónde? Porque imagínate que tengo 1.000.000. ¿Dónde lo agregas? ¿Dónde agregas esto? Siempre y cuando el ID sea igual a 1. Puede ser que también pueda decir siempre que el ID sea, por ejemplo, no sé, mayor a 1. ¿Sí? Y estás excluyendo al 1. Poniendo así lo estás incluyendo. Bueno, en este caso, igual a 1. Bueno, lo corremos. Y vamos a ver ahora cómo queda la tabla. Select everything from estudiantes. Ven que a medida que van escribiendo les va tirando consejos de código. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Si lo hacen desde la terminal no lo van a tener, pero si practican desde SQLite Online les va a aparecer así. Después, en, no sé, SQL Server también les va tirando recomendaciones. Bueno, podemos agregar más registros, ¿sí? Vamos a pegar esto acá. Vamos a correr esto. Tenemos otro registro más. Pero pará, me está faltando que le agregue el mail. Me está faltando que le agregue el mail. Entonces vamos a poner un update porque nos olvidamos de hacer eso. Entonces, donde la ID es igual a 2, le cambiamos y le ponemos... No, la misma fecha la vamos a poner. Run. Bien. Ahora volvemos a seleccionar la tabla. ¿Ves? La idea es jugar. Es ir viendo las cosas y ver cómo va quedando. Tenemos dos IDs. Tenemos un nombre, tenemos la edad de los dos, el mail y la fecha de registro que la acabo de actualizar para los dos. Se registraron los dos el mismo día, ¿ok? No importa. Podemos seguir agregando algún tipo de dato, por ejemplo el booleano que habíamos hablado. Que sería de esta forma, por ejemplo, alter table, estudiantes, add column. Es activo, por ejemplo, y un booleano. Para saber si está activo o no el estudiante. Entonces, una vez que hacemos esto... Le agregamos los valores. Update, estudiantes, set es activo, donde es igual a 1, donde la ID es igual a 1, por ejemplo. Y le ponemos 0, qué sé yo, porque se olvidó de anotar algo y está el ID 2, perdón, no el 0. Ahí está. Ahora volvemos a seleccionar todo. Acá tienen todas las consultas, le ponen copy, vienen acá, actualizan y lo corren. Entonces tengo dos valores, ¿sí? Es booleano. Y ahora vamos a ver un poquitito de consultas más complejas, ¿ok? Consultas con condiciones, por ejemplo. Entonces digo, bueno, quiero seleccionar a todos los estudiantes siempre y cuando, o donde, mejor dicho, edad sea mayor a 17 o a 21, porque hay uno de 22. Corro y me da solo este. Ahora si pongo mayor a 20 y corro, me va a dar los dos. Ok. Pero también les dije que podemos seleccionar únicamente las columnas. Entonces podemos seleccionar únicamente nombre y edad. Y seleccionamos únicamente nombre y edad. Pero vamos a seguir para el ejemplo seleccionando todo. Y seleccionamos todo. ¿Ven qué sencillo? ¿Ven que no es muy difícil SQL? Que es muy fácil. Y se puede automatizar muy, muy lindo todo esto. Ponele, imagínense un backup para la empresa. Se les borra todos los datos y necesitan volver a abrirlo. Bueno, se ponen todo un dataset. Mejor dicho, se ponen todo un... ¿Cómo se dice? Un script en el que diga, si esta tabla no existe, créala. Si existe, no lo va a crear.
Y así con todo. Si se borró algo, cuando se corre eso se va a recuperar todo. ¿Ok? Puede haber múltiples consultas. Por ejemplo, acá poner un AND. ¿Sí? No sé, por ejemplo, es activo si a igual a 1. Por ejemplo. Y me va a dar solo a Jorge. Pero si encima le digo que sea mayor a 22, ahí no me va a traer a nadie. Porque no es mayor a 22 Jorge, es igual. ¿Ok? Ahí está. Y da igual a 22 y 1. Cumple este. La más fácil es poner ID igual a 1, ¿ok? ID igual a 1, punto y coma, lo corremos, pipí cucú. Es lo mismo. ID igual a 2 me va a dar el otro. Y así sucesivamente. Ahora, a ver, ¿qué otra cosa podemos ver? Podemos limitar los resultados. Podemos poner seleccioname todo, pero límite 1. Run. Me lo dio a Jorge. Porque si recuerdan, corramos la base de datos, la tabla así. Jorge estaba primero. Va a ir en orden. Limit 1. Ok. Ahora decimos, bueno, paren. Paren. Nosotros queremos eliminarlo. A ver, Oh, puse 2 puntos. Mala mía. Queremos borrar a Pablo. Bueno. Delete. Delete from. Lo que estaban pensando. Delete from estudiantes. Where. Díganle dónde, porque si no van a borrar todo. Where ID es igual a 1. O igual a 2, porque queríamos borrar a Pablo. Ok. Y ahora vamos a seleccionar todo. Ahí está, quedó Jorge solo. Pobrecito Jorge. Ahora podemos también contar cuántos estudiantes hay. Imagínense que acá pusieron insert y agregaron un montón. Simplemente copiaron y cambiaron los nombres con lo que hicimos antes. Ok, nada difícil, nada raro, nada loco. Y vamos a contar ahora. ¿Qué vamos a contar? Y de estudiantes, contame todo. ¿Cuánto hay? 1. Si acá tendríamos más, me contaría más. ¿Ok? Pero también puede agrupar. ¿Ok? Yo puedo poner edad, count from estudiantes. Pero luego voy a tener que decirle que me agrupe por algo. ¿Ok? Que me agrupe por edad, por ejemplo. Entonces, estudiantes de 22, hay 1. Y sí, o sea, está solo este chabón, ¿cómo se llama? Jorge, ¿cómo se llama? Select everything from estudiantes. Jorge, ahí está. Juan, tiró cualquiera. Y el otro era Pablo, así que no sé de dónde lo saqué a Juan, pobre. Bueno, ustedes créenselo a Juan, así, así lo borran. Luego ustedes pueden seguir practicando, viendo temas, por ejemplo, como join, o sea, crear una segunda tabla, establecer la relación, actualizar la relación y hacer el join. Pero considero que es más básico intermedio que esto básico que venimos viendo de trabajar con una sola tabla. Entonces creo que hasta acá estamos bien con esto, ¿ok? En resumen de lo aprendido, creamos una tabla, en SQLite automáticamente se crea la base de datos, o mejor dicho, implícitamente, no automáticamente, pero se crea la base de datos, le agregamos valores, hicimos bastantes cositas, me parece, para el poco tiempo que dura este workshop, y lo más importante de todo, entendemos que SQL no es un lenguaje difícil, es muy sencillo. Si saben un poquitito de inglés, ya se les va a hacer más fácil todavía. Ahora que vimos el ejemplo en vivo, lo que les quiero decir es felicitaciones porque completaron este curso gratuito, este workshop, y ya están más cerquita de poder decir, bueno, tengo las herramientas básicas para poder encarar el curso de data o los cursos de data que vamos a sacar en Web Started Academy. Entonces, una vez que completen este curso de Python y de SQL, van a poder dar el siguiente paso, con certificaciones en Data Science o Data Engineering y una certificación completa entre las dos, que es un Full Stack Data Professional que tiene ambas skills. Si les interesa, en Data Engineering vamos a ver Pandas, Apache Airflow, Apache Spark, Unix, cron, utilizar herramientas de ETL, etc. Y en Data Science vamos a ver Pandas, pero por el lado de modelado, evaluación, Scikit-learn, por ejemplo, muchas otras cosas más. La verdad va a ser muy completo el curso. Y no se olviden de seguir en las redes y activar las notificaciones para recibir novedades. Ingresen a Web Started Academy, que tienen una página hermosa donde publican todo. Y muchas gracias por ver el workshop. Ahora, no se vayan, no se vayan. Porque hay un anexo.
Y todos ustedes van a tener acceso a un drive en la descripción del video, donde van a tener las subcategorías y todo lo que vimos de insert, update, delete, select, create, drop. Bueno, data control language no vimos, pero van a tener todo esto y la explicación y a qué sublenguaje pertenecen. Al final no lo mostramos así porque consideramos que era complejizar mucho las cosas. La verdad que era mejor mostrarlo así de una para que lo vean y después ustedes que vayan organizando cada uno dónde va y que aprendan lo fácil primero, lo difícil entre comillas, que es esta clasificación, después. Bueno, gente, espero que se haya entendido. No se olviden de comentar, de dar like, de suscribirse a Web Starter Academy y nos vemos la próxima. Chau, chau.